Muy buenos días, es un gusto para mí volvernos a saludar. Esta semana empezaremos nosotros como la semana de repaso general. Todo lo que vamos a repasar va a ser acerca de todo el tercer bimestre. Espero estén listos. Empecemos. Para empezar, vamos a ir por el primer tema de lo que vimos durante todo el tercer bimestre. Y el primer tema es el texto argumentativo. Ustedes se recuerdan de lo que era el texto argumentativo, donde hicimos la separación de que era un texto. ¿Se recuerdan ustedes? Que era un texto, que es un texto argumentativo. ¿Sí? Fíjense, empecemos. Bien, el texto argumentativo, ¿qué era? ¿Qué era ese texto argumentativo? ¿Qué era ese texto argumentativo? El texto argumentativo, o mejor dicho, si ustedes lo hubieran separado, hubiéramos empezado con el texto. El texto, ¿sí? Es una producción o una unión de frases o palabras, ¿sí? Entonces el texto argumentativo pues tiene como fin o tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones. Se requiere más que todo para persuadir a nuestro lector. En este caso, en esta semana, pues nosotros vimos, aparte del texto argumentativo, el ensayo, pero sin olvidar, ¿verdad? El texto argumentativo pues es uno de los textos más abordados en la escuela, ¿verdad? O en algunos colegios. Eso porque realmente despierta la capacidad de expresar ideas, opiniones, la posición sobre determinados temas. Este tipo de texto pues incluye diferentes géneros, ¿verdad? Realmente sí maneja bastantes géneros, ¿verdad? Que tienen que ser simplemente de carácter argumentativo porque busca convencer al lector sobre determinado asunto y por eso es indispensable tener fundamentos y tener una base, o sea, un punto de vista central sobre un determinado asunto, ¿verdad? Solamente así será posible convencer, pues a este caso a nuestro receptor sobre nuestra visión, ¿verdad? Como ya les había dicho acerca del ensayo, ¿verdad? Y pues el texto argumentativo, el ensayo, es un texto en el que su desarrollo lo determina un argumento o razonamiento. La exposición, pues, de dichos razonamientos tienen el fin a los lectores de convencer la validez de un punto de vista, como ya les había dicho. El ensayo tiene la idea de lo que se derivan y otras apuntan a complementarlo. Realmente el ensayo, si lo queremos separar nosotros, pues es una pieza escrita que pertenece al género literario. Esta se caracteriza por desarrollar un tema de manera libre y muy personal. Bueno, en este caso vamos a ver cuatro características acerca del ensayo argumentativo. La primera, la presentación de un punto de vista siguiendo la estructura estándar de todo ensayo, ¿verdad? Siempre se va a tener una introducción, un cuerpo, un contenido y una conclusión. Desarrollar el argumento de forma detallada y coherente, ¿verdad? Ese ya sería como el cuerpo del, del ensayo. Realmente ustedes tienen que analizar los pros y los contras, ¿verdad? Recuérdense de las opiniones de cada quien, siempre relacionadas al tema. Presentar una conclusión, ¿verdad? Que invite al lector a tomar una posición del autor. Eso sí, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos escribir un buen ensayo argumentativo? Realmente hay varios pasos, ¿verdad? En este momento vamos a ver cuatro pasos para ir recordando. Entonces, el primer paso es escoger un tema de interés que pueda suscitar polémica, ¿verdad? En esa ocasión me puse a hacer un ensayo de un tema de su interés. Pero siempre les dije de que siempre tenía que ser que genere una polémica, ¿verdad? Dos, investigar el tema a fondo.
leer demasiado, ¿verdad? Conseguir la bibliografía si nosotros queremos documentar mejor los argumentos. Posiciones a favor o en contra del argumento central. Eso es algo importante para que tengamos ambas partes y de alguno u otro tratamos de convencer, ¿verdad? Los que están a nuestro favor van a quedarse, pero los que estén en contra siempre nos van a poner como que un límite que no van a querer nunca estar en nuestra visión, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es bastante, tenemos que tener también pues esos argumentos que están en contra para que pues viéndolo desde el punto de vista y dando nuestros razonamientos, también podemos tratar la manera de hacer, de convencer a esas personas que están en contra. ¿Verdad? El número 3, pues escribir realmente un borrador. El borrador es importante al momento de la producción porque ahí es donde ustedes van a ordenar sus ideas claramente. ¿Qué es lo que van a colocar? ¿Qué es lo que no van a colocar? Para tener pues esas ideas en orden, ¿verdad? Y eso es algo importante. Ustedes ya saben hacer párrafos de inicio, párrafos de desarrollo y párrafos de conclusión, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer es pues empezar con sus párrafos de introducción. Vienen ustedes y empiezan a escribir los tipos de párrafos de los que ustedes quieran y ver pues que todo tenga una coherencia, todo tenga un sentido para que así la lectura no sea cansada, pesada y al contrario, ¿verdad? Sea motivante. El paso número 4 pues es escribir el ensayo completo y revisar realmente la gramática, que no hayan faltas ortográficas. La redacción debe de ser bastante clara, atractiva de leer y contundente de la manera en la que se presentan las ideas, así el lector esté o no esté de acuerdo con usted. Lo importante es proporcionar una lectura atrayente. Esa es una de las piezas más importantes que uno tiene que tomar en cuenta. Vamos con el siguiente tema y el tema es la estructura del texto argumentativo. ¿Qué es la estructura del texto argumentativo? ¿Se recuerdan ustedes qué era la estructura del texto argumentativo? Bien, vamos a recordar un poco nuevamente que qué es un texto. Acuérdense que es un conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y que transmiten ideas de un autor. ¿Qué es un texto argumentativo? Es un tipo de escrito que expresa coherencia a través de razonamientos que refutan o justifican algo a fin de persuadir al lector. La estructura del texto argumentativo consta de tres partes. La primera, que es la introducción. La segunda, que es el cuerpo. Y la tercera, que es la conclusión. Vamos a empezar por la introducción. Esto se refiere a una breve descripción de la tesis o idea fundamental a fin de introducir al lector en el tema y en un contexto determinado para luego poder desarrollar los argumentos en el resto del escrito. ¿Sí? Aquí es donde ustedes pueden colocar la tesis. La tesis, como bien se pueden recordar, ¿qué era la tesis? ¿Qué era la tesis? Vamos a ver. La tesis pues consiste en defender una idea o un punto de vista. Esta puede ir al inicio como también puede ir en los párrafos finales. Entonces ahí ustedes pueden colocarla, no hay ningún problema. ¿Qué es el cuerpo? Se refiere al desarrollo de la tesis propiamente dicha, haciendo uso de los diferentes recursos lingüísticos. El objetivo es convencer al lector. Por eso la información deberá de ser clara, estar ordenada y tener un sentido de coherencia.
Aquí en el cuerpo es donde van todos los párrafos, perdón, todos los argumentos y pueden ir los contraargumentos, ¿verdad? Los argumentos a favor realmente se emplean para defender la tesis, ya que constituyen las pruebas y datos que demuestren la validez de la tesis, ¿verdad? ¿Sí? A eso es lo que se refiere. Cuando estamos hablando de los contraargumentos, pues se trata de ir por los argumentos de quienes opinan lo contrario de la tesis, ¿verdad? No todo el mundo va a estar a favor de nosotros, pero eso sí tienen que tener claro. Quien contraargumente, quien argumente a favor, ¿verdad?, de la tesis contraria, deberá demostrar que la afirmación anterior es falsa o insostenible. Si usted no da unos buenos argumentos a favor, su tesis puede tener problemas, ¿verdad? Problemas en que la persona que lea su tesis no sea tan creíble y por lo tanto su lector se puede no puede, no llegará a tener su punto de vista que usted quiere, sino que se va a poner en contra de la tesis. Es tratar la manera de que si podamos, nosotros ponemos o colocamos contraargumentos, eso es muy válido, ¿sí? Pero hay que fundamentarlos, ¿verdad? Que no siempre tiene que ser como dice tal persona. En la conclusión, que realmente se refiere a la última parte del escrito, que puede constar de varios párrafos en la que justifica de manera concisa la hipótesis planteada. Es decir, se expresa un razonamiento lógico que le da un sentido a todos los argumentos mencionados. ¿Sí? Esto es lo que realmente quiere decir pues la conclusión, ¿verdad? Realmente debe de ser bastante breve, ¿verdad? Debe de ser pues realmente un recuento, perdón, o resumen de los argumentos presentados y así reafirmar la tesis que está defendiendo. También puede hacer un llamado a la acción a partir de lo defendido, ¿verdad? O invitar al lector a pensar en el futuro del tema desarrollado. Eso es algo muy válido, así que ustedes por eso no se preocupen. Ok, vamos por el siguiente tema y este es el inferir el argumento central. ¿Qué es el inferir el argumento central? ¿Qué es inferir? ¿Sí? Vamos a ir y vamos a recordar un poco acerca de argumentar, ¿verdad? Realmente argumentar consiste en dar razones para sustentar una postura a la que se conoce como tesis. Los ensayos suelen tener varios argumentos, uno más fuertes y otros pues en contra, ¿verdad? Pero vamos a irnos de primero por el inferir. ¿Sí? ¿Qué es inferir? Realmente la palabra inferir viene del verbo inferir. Hace referencia a la deducción que se realiza respecto a algo que se observa o de lo que se tiene conocimientos. ¿Sí? Eso sería como que un término más general. Los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos se pueden clasificar en dos grupos principales, los lógicos racionales y los emotivos efectivos, pero ambos tienen el convencimiento de otro o de un público mediante la exposición de ideas, razones, por medio del uso de sentimientos, empatía, humor, odio. Entre ellos nosotros tenemos tres tipos de argumentos. El primero que serían los, perdón, los argumentos por ejemplificación, que son los tipos de argumentos mediante ejemplos, ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de una generalización. Tenemos también nosotros los argumentos por analogía, que son aquellos en los que se utiliza una situación previa o similar que por medio
de un paralelo esfuerzan la idea o la línea, ¿verdad?, de pensamiento con la cual se está argumentando, ¿sí? Otro de los tipos de argumentos serían pues los argumentos emocionales, que estos realmente se usan recursos emotivos para convencer sobre una idea o atraer hacia una determinada línea de pensamiento, es decir, apela realmente al sentimiento, como ustedes pueden colocar argumentos de empatía, de amor, de odio, resentimiento, pero eso ya depende mucho del tema. Los contraargumentos. ¿Qué son los contraargumentos? Pues no implica mostrar desacuerdo total, ¿verdad? También es posible conceder algo de razón a la postura contraria, pero enfatizar los puntos en que no hay acuerdo. Toda información que contradiga, aunque sea parcialmente, los argumentos del autor debilitan su tesis. Entonces tratar la manera de colocar, pero colocar bien esos argumentos, ¿verdad? Esos contraargumentos realmente tratar la manera de no desvirtuar la información, sino que siempre y cuando usted demuestre que la reafirmación anterior es falsa, ok, está bien. Puede decir que tal persona opinó, por ejemplo, que no está de acuerdo, ¿sí? Pero tiene que, tiene que poner ahí por qué no estaba de acuerdo. Tal vez quizá esa persona, por ejemplo, si habla mucho de cigarro, pues la persona puede ser que tenga problemas severos de cigarro y por esas mismas razones. Entonces, alguien que tiene un problema así nunca va a aceptar que esté enfermo, ¿verdad? A eso es lo que se refiere, ¿verdad? Y que si es válido, si es válido que los podamos poner, colocar, mejor dicho. Pasamos al siguiente tema y estos serían errores en argumentación, que esos son los tipos de falacia. ¿Sí? Pero ¿qué son las falacias realmente? Las falacias pueden darse cuando se incorporan premisas insuficientes para reafirmar una conclusión o cuando se emplean términos de modo ambiguo, ¿sí? Estos tipos de falacias realmente la palabra significa embustero o falso. Una falacia efectivamente es un razonamiento incorrecto, pero que se presenta válido e incluso tiende a ser muy persuasivo. Por eso hay que tener cuidado de no aceptar falacias como argumentos válidos, ¿sí? Realmente a continuación vamos a ver algunos tipos de falacia para tener como que en cuenta, ¿verdad? Y esos son los errores en la argumentación. La falacia de autoridad consiste realmente en apelar a una autoridad que carece de valor por no ser concreta, competente, imparcial o estar tergiversada la información. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando decimos, eh, un ejemplo, estos cereales son mejores porque lo anuncia en la televisión. Ese es un ejemplo que yo les había dado pues en su momento, ¿verdad? Es donde por ver la televisión, por ver los anuncios y porque me están diciendo que son los mejores, porque son de una marca reconocida, solo porque lo están anunciando en la televisión, pero realmente yo los he probado, no me puedo dejar guiar solo por lo que yo veo, ¿verdad? Sino también por lo que yo puedo consumir. Claro que lo que le están diciendo es hacer un tipo de falacias porque lo están engañando a que por ser de una marca reconocida es el mejor del mundo. Y tal vez una marca no de tanto reconocimiento pueda hacer que en su aspecto, consistencia y sabor sea mejor. También tenemos pues las falacias de apelación a la fuerza. En este caso, pues aparecen cuando se usa la amenaza o intimidación para que la otra persona acepte nuestro razonamiento, ¿sí? Es cuando le están diciendo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Dice, es necesario que votes por mí, de lo contrario habrá una terrible persecuciones contra ti, ¿sí? Esto me está diciendo que sí o sí tengo que votar por esa persona, ¿verdad? Entonces son apelaciones a la fuerza.
que los tengo que hacer porque no tengo remedio. Entonces, con eso hay que tener cuidado, ¿verdad? De no decir que porque usted está diciendo que así es, así tiene que, por eso es que se tiene que poner su receptor a su favor, ¿verdad? No es así. También tenemos la falacia de llamado a la piedad, ¿verdad? Que consiste en la apelación a la pena para no lograr la adaptación a la postura, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va manejando un carro, por ejemplo, y pues usted se pasa un alto, ¿sí? Y en ese alto, usted sabe, ¿verdad? Que el alto rojo significa alto, verde usted puede seguir y el amarillo es que usted tiene que tener precaución y no seguir adelante, pues tiene que esperar, ¿verdad? Pero en Guatemala, muchas de esas veces, para nosotros, para muchas personas o para muchos conductores, el amarillo significa corra más rápido. Entonces en eso es lo que hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted se pasa el semáforo en rojo y el policía la para porque la vio y le va a meter pues una multa, ¿verdad? Y usted empieza a decirle, no, mire, que fíjese que voy rápido y empieza a dar sus justificaciones o en este caso sus argumentos. Mire que yo tengo varios hijos, que mire que no me alcanza, que no sé qué, ¿verdad? Entonces a esos son los errores de la comunicación donde usted ya llama a la piedad, ¿verdad? Que por consideración a usted quiere que se pongan de su lado y no debe ser así. Otro tipo de falacia es la falacia por acusación popular, ¿verdad? Basándose realmente en conocimientos populares u opiniones de la mayoría. Esta falacia realmente pues, busca defender un determinado punto de vista alegando que todo el mundo lo apoya, ¿verdad? Cuando entre veces no es así. Entonces hay que tratar la manera de no cometer ese tipo de error. Tenemos la falacia de ambigüedad por equívoco, que es cuando ocurre una palabra que tiene varios significados. Se toma expresando un significado en una de sus concurrentes y luego con otros significados distintos a otros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos intentando, nos aparecen dos cosas parecidas, ¿verdad? Pero no tenemos un previo conocimiento de ello, entonces para nosotros es bien confuso decir, ¿verdad? Puede ser de que nosotros nos equivoquemos, porque el equivoco es equivocarse, el pensar algo que tal vez no es así, cuando realmente ni siquiera sé qué es lo que significa. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. Por ejemplo, si yo digo, me encantan los kiwis, pero si yo no sé qué es un kiwi, entonces para mí va a ser bastante complicado, ¿verdad? El kiwi, pues es una fruta, ¿verdad? Pero puede ser que hay personas que no, ¿verdad? No la conocen y por esas mismas razones es que no salen. Entonces, lo que pueden pensar es de que kiwi puede ser un país y todo eso. Entonces, esas son falacias por ambigüedad, por equívoco, ¿verdad? Queda como que muy incompleta la información y puedo tener como que aquella interpretación mala de lo que realmente quiero yo pues proporcionar. ¿Sí? Entonces también otra de las falacias que tenemos nosotros es, con esos creo yo que estamos, permítanme un segundo. Bien, falacia de la causa falsa. Esta realmente pues se presenta cuando se intenta mostrar la verdad o falsedad de una tesis empleando un motivo que no es propia de la causa real. Realmente este tipo de falacia es cuando que no se puede presentar, realmente es cuando se intenta demostrar o mostrar la verdad o falsedad de una tesis, empleando un motivo realmente que no es verdad propiamente. Entonces con eso también hay que tener bastante cuidado. Otro de los temas
es el texto periodístico. ¿Sí? ¿Y qué será el texto periodístico? ¿Sí? El texto periodístico, vamos a hacer la separación nuevamente, porque para mí es importante que se sepa. Entonces, el texto periodístico hacemos alusión a un escritor, generalmente, aunque también puede ser un texto auditivo o audiovisual, que se deriva del ejercicio profesional del periodismo o la comunicación social, ¿verdad? Perdón, eso es lo que realmente se considera realmente una forma de adquirir información reciente, y justamente estos tipos de texto pierden mucha vigencia, ¿verdad? Con el paso de los tiempos, algo que tal vez en los textos perdón, los textos de literatura o de filosofía no pierden, ¿verdad? Otra de las diferencias es que este tipo de textos periodísticos se imprimen masivamente, ¿verdad? Realmente el propósito de este tipo de textos es poner al día al lector respecto a un evento o una información que podría resultar de interés particular para la opinión pública. Y para ello también tenemos géneros, ¿verdad? Los géneros periodísticos realmente pues son tres tipos de géneros periodísticos. Pero vamos a decir que el periodismo, que los géneros periodísticos, pues valga la redundancia, ¿verdad? Se basa en el periodismo. Se ejerce mediante la producción de distintos tipos de textos, tanto escritos como de otra naturaleza, que pueden ser audiovisuales o auditivos. Estos textos pues suelen clasificarse conforme a la intención que aborda el lector. Entonces, por ello es que hay tres tipos de géneros periodísticos. El primer género, que es el informativo, ¿verdad? Textos cuyo pues propósito es compartir de manera objetiva e imparcial y muy exhaustiva una información de interés público, generalmente noticiosa, al cual, por ejemplo, pues tenemos nosotros la noticia y el reportaje. El género de opinión, textos que pues realmente que analizan, interpretan o proponen entender un evento de interés público o incluso dentro del texto mismo, ¿verdad? Realmente respondiendo a la manera de pensar de sus autores. Por ejemplo, tenemos las editoriales y los artículos de opinión. Los géneros híbridos, estos textos que combinan el deseo informativo con la opinión personal o con otras aproximaciones más subjetivas, incluso literarias, ¿verdad? Acudiendo un poco de ficción realmente. Los ejemplos de estos tipos de género híbridos pues están pues las entrevistas y las crónicas periodísticas. En este caso nosotros vamos a ver el género informativo, ya que tenemos el reportaje, ¿verdad? Y es para informar. Entonces realmente un reportaje es un trabajo pues documental bien planificado, y su propósito es informar en profundidad acerca de un hecho relevante. Abarca cualquier temática, debe de ser interesante y captar la atención realmente del receptor. Por eso debe de empezar con una buena frase inicial, un buen título que evite al receptor que invite, perdón, al receptor a reflexionar y comprender la nota, ¿verdad? Ustedes saben de que toda nota es realizada a partir de datos. Pueden incluirse testimonios, declaraciones fotográficas o diagramas, ¿verdad? Todo pueden incluir en ese reportaje, porque realmente aquí es donde se emplea pues un lenguaje bastante objetivo en este caso. Debe de ser un lenguaje objetivo que se mezcla realmente con el lenguaje subjetivo, en el que el periodista expresa sus impresiones personales, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos del lenguaje objetivo, realmente se refiere al lenguaje que presenta hechos, sucesos concretos, ¿verdad? Acontecimientos y así sucesivamente. Y cuando estamos hablando de un lenguaje subjetivo,
pues realmente se hace referencia a una opinión que puede ser aplicada de forma universal, ¿sí? Para que dé pues a diversas interpretaciones. Dentro de estos también nosotros tenemos tipos de reportaje y los reportajes son cinco. Tenemos los reportajes científicos que están especializados en demostrar los progresos y avances científicos de la época. Tenemos también los reportajes investigativos que se ocupan de ver los detalles sobre los hechos, en particular que resultan desconocidos. Los reportajes explicativos que constan de investigar sucesos que resultan importantes a nivel popular. Los reportajes de interés humano. Esto realmente se basa en la persona, en un pueblo, en una comunidad, en una colectividad también puede ser, ¿verdad? Y eso se centra en algo. Los reportajes libres tienen una estructura muy variada y suele tener una extensión bastante corta para que lo tomen en cuenta. También tenemos, pues, para nosotros poder entender, tenemos que saber la estructura. Y la estructura de un reportaje consta de cuatro partes. La primera es el titular. Debe encontrarse acompañado de subtítulos, ¿sí? Párrafo inicial o entrada. Este realmente se especializa en captar la atención del receptor, razón por la cual debe de tener contenidos que resulten interesantes y atractivos. El cuerpo del reportaje. Son párrafos que se ocupan de desarrollar realmente el tema del reportaje en sí mismo. Siempre están interconectados con coherencia, ¿verdad? Y los párrafos finales que realmente concluyen con una oración que dé la sensación de que hubo un cierre, invita al receptor a reflexionar e incluso querer averiguar más del tema, ¿sí? Ok. Pasemos al siguiente tema. En este caso es esquematizar la información. Realmente para que ustedes tengan más noción, esquematizar la información pues son esquemas, es una herramienta que permite realmente después de que usted lee un texto y subrayarlo, organizar y estructurar las ideas contenidas ordenándolas y clasificándolas. Recuerde que es una técnica que facilita el trabajo intelectual de análisis y síntesis, ¿verdad? Realmente para que ustedes pues puedan tener más luz, recuerden que las son representaciones gráficas. En este caso tenemos esquemas, diagramas, mapas, realmente que permiten mostrar la relación entre las ideas principales y las secundarias de forma simplificada y bien estructurada. Su empleo facilita una clara estructura visual de los datos, permitiendo captar de un solo golpe la información esencial, y es tan importante esquematizar porque no solo saben ustedes ya saben pues sacar ideas principales e ideas secundarias, ¿verdad? Sino que también a ustedes les sirve hasta para estudiar. Un esquema les sirve para poder estudiar y así sintetizar la información de cualquier tema, pues en cualquier área que se les pida. Pasamos a los siguientes temas y en este caso sería la pertinencia de ideas, ¿verdad? Esta pertinencia de ideas es aquella que corresponde al sentido del contexto referente, ¿verdad? Realmente se habla en la pertinencia de ideas, se habla de los enunciados que siguen la lógica de la progresión temática, ya que no es repetitiva y mantiene el mismo nivel de generalidad, ¿sí? Este tipo de pertinencia de ideas son las que ustedes pueden utilizar al momento de la producción. Cuando yo les decía en su momento acerca del ensayo, es donde ustedes hacen su borrador y ahí es donde van colocando sus ideas. Pero para ello, ¿verdad? Hay que recordar que la idea realmente corresponde con el objetivo del estudio que usted va a hacer. Porque la idea tienen que resultar, mejor dicho, muy atractivas para quien expone esa información. Pueden ser ideas innovadoras,
nuevas, ¿verdad? En cualquier caso debería de plantear realmente algo original según el nivel al cual usted se va a dirigir, si es a niños, jóvenes, personas más grandes, ¿verdad? Recuerde también que las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar pues, realmente teorías o solucionar problemas. Otra de las cosas es que también pueden servir para generar nuevas interrogantes y cuestionamientos de investigación. Para ello nosotros tenemos las pertinencias de ideas y son realmente tres. Tenemos a la pertinencia de ideas por tema, ¿verdad? Esto es cuando usted identifica claramente la idea de que se está desarrollando en el fragmento, ¿verdad? Según lo que usted vaya a producir. Realmente es parafrasear esa información para comprobar que hemos comprendido el tema, ¿sí? Eso es lo que se quiere decir cuando son pertinencias de ideas por tema. Tenemos también pertenencia de ideas por redundancia. Realmente la redundancia es el empleo de ideas innecesarias para expresar una idea, ¿verdad? Y la redundancia, para recordarse, es la reiteración o la repetición de una cosa una y otra vez dentro del mismo texto, ¿sí? Entonces no debe de ser repetitivo. Y pertenencia de ideas por redundancia. Tenemos también la pertenencia de ideas por nivel de generalidad. ¿Sí? Este tipo de oraciones van bien ordenadas, construyendo un orden lógico de lo más general hasta lo más particular, ¿verdad? O sea, desde lo más grande hasta lo más pequeño, para que esté bien dosificada la información o bien ramificada la información. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Pertenece a ideas por nivel de generalidad. Todo tiene que hablar de lo mismo, o sea, todo tiene que ser general al momento de comunicarse y todo tiene que tener un mismo nivel. No puede hablar de manzanas y después va a hablar de zapatos, ¿verdad? Si va a hablar de manzanas, va a terminar hablando usted de manzanas en todo el tema hasta que usted ya cambie, por ejemplo, no supone, y hable, por ejemplo, de zapatos. Entonces ahí ya es permitido que usted hable de zapatos, dependiendo del tema de su interés o el que usted vaya a producir. Tenemos el siguiente tema que es la eliminación de oraciones. Este tipo de eliminación de oraciones, ¿verdad? Son ejercicios realmente que consisten en pequeños textos que contienen oraciones enumeradas acerca de un tema. El objetivo es eliminar una oración si cumple cualquiera de las condiciones siguientes, ¿sí? Y para ello, recuerden, pero antes de que hagamos esto, recuerden de que estas son oraciones en donde se evalúa cómo se relaciona, cómo se jerarquiza y coordina diferentes ideas en un discurso o en un escrito. Se trata realmente de la manera de analizar, organizar e interpretar la coherencia y cohesión, o sea que tenga que tener sentido y lógica, perdón, el texto, ¿verdad? Eso es lo que pide, ¿verdad? Para recordarse un poco, la coherencia es una propiedad interna de los textos que manifiesta cuando los elementos que lo componen se encuentran conectados o relacionados o ya sea unidos entre sí, formando un todo, ¿sí? Ya que recuerden de que las ideas secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal del tema. La cohesión es una característica de todo texto bien formado. Consiste en que diferentes oraciones o grupos de palabras de texto se encuentran conectados entre sí mediante diversos, pues, conectores, ya sean conectores, ¿verdad? Los que le llamamos nosotros los conectores de cohesión. En ese caso, ese tema ustedes
Pues ya lo vieron, ¿verdad? La cohesión por sustitución léxica. O también tenemos la cohesión por conexiones lógicas. Allí es donde vamos ya conectando. Entonces vamos a ver cuando estamos diciendo, ¿verdad? De que la oración puede ser eliminada cuando cumple estos tres aspectos. Cuando la idea se aleja totalmente del tema, cuando la idea es redundante y cuando la idea no corresponde al nivel de generalidad. Y cuando cumple estos tres aspectos, lo que quiere decir es que nosotros lo podemos eliminar sin que afecte el sentido del texto. Eso sí, hay que tener cuidado. Porque realmente vamos a hablar un poco acerca de la idea, cuando la idea se aleja del tema. El propósito de un texto es desarrollar un tópico, ¿verdad? O sea, un subtema dentro de un tema. Pero muchas veces se insertan elementos que están fuera de ese contexto, ¿verdad? Aunque pues pudiera pertenecer realmente al tema, tal vez entre veces no tenga esa como esa pertinencia o esa relevancia realmente y atenta en contra de la coherencia, ¿verdad? Del texto. Entonces, por lo tanto, cuando se está alejando del tema, esa oración puede ser eliminada sin que afecte el sentido del texto. Tenemos cuando la idea es redundante. Muchas veces se presenta la redundancia, es decir, ¿verdad? Vuelvo y repito, la repetición de ideas con otras palabras de forma de equivalencia, ¿verdad? Incluso de inclusión o implica inclusión, ¿verdad? Realmente, evitando así una confusión en el texto. Entonces, por lo tanto, cuando la idea es redundante, puede ser eliminada sin que afecte el sentido del texto. ¿Sí? Eso es lo que se refiere. La eliminación de oraciones criterios, cuando la idea no corresponde al nivel de generalidad. ¿Sí? Cuando estamos hablando de que la idea no corresponde al nivel de generalidad, decimos que en un texto una idea es irrelevante cuando no es significativa para la idea central, ¿sí? Es decir, porque no aporta nada determinante y afecta a la precisión, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean que no corresponde al mismo nivel de generalidad, por lo tanto puede ser eliminada sin que afecte el sentido del texto. Bueno, eso es todo por esta semana. Cuídense mucho. Les agradezco mucho por su atención. Que tengan una excelente semana y espero les vaya excelente en sus parciales. Buena suerte.